Bien, buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad 4. Quien les saluda, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante estas 12 semanas de clase. Hoy, jueves 18 de septiembre del 2025, damos inicio a nuestro primer encuentro síncrono, dando la bienvenida a los participantes que están conectados. Eh, Hoy iniciamos, ¿verdad? Este laxo académico 2025-3 y vamos a trabajar una pequeña agenda que es la bienvenida al laxo académico 2025-3 que la acabamos de dar. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación que vamos a desarrollar durante este trimestre. Adicionalmente, ese cronograma de encuentro síncrono. Hablar un poquito sobre la unidad curricular Contabilidad 4 y algunas recomendaciones finales. ¿Ok? Bien, estimados participantes, ya ustedes tienen a su disposición el plan de evaluación, ¿verdad? Plan de evaluación que consta de 4 actividades sumativas de 25% cada una. Esas actividades sumativas se van a llevar a cabo en la semana 4, semana 6, semana 8 y semana 10. ¿Ok? Y también dentro de ese plan de evaluación tenemos los encuentros síncronos, que adicionalmente ustedes tienen el cronograma con los links de conectividad enviado por mi persona en anuncios del facilitador. ¿Ok? ¿Qué recomiendo yo? Que siempre revise anuncios del facilitador, porque por allí es la comunicación de su tutor influencer con cada uno de ustedes. Entonces, ya ustedes tienen ahí también un listado provisional, ¿ok? Recordemos que todavía hay procesos de inscripciones, estudiantes que se inscriben tarde. Entonces, por eso es que cada vez que se publica, se coloca preliminar hasta que se publique el listado definitivo, ¿ok? Es importante los encuentros síncronos de que ustedes se conecten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí es donde uno aclara las dudas, es donde su facilitador refuerza ese conocimiento y esas duditas, inquietudes que a veces se nos origina a nosotros y es normal, pues. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio para conocer Contabilidad 4 con sus núcleos temáticos. Contabilidad 4 aborda 3 núcleos temáticos. El primero, donde abordamos el contrato de consignación en las empresas. El segundo, las ventas a plazo dentro de las organizaciones. Y el tercer punto, que nosotros lo dividimos en dos. Y por eso es que el tercer núcleo temático tiene dos evaluaciones, o sea, prácticamente se evalúa un 50% allí. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros, ¿ok? Nosotros dividimos el proceso contable entre las agencias y sucursales como un punto y como otro punto el proceso contable entre las matrices y subsidiarias. Por eso es que el tercer núcleo temático se trabaja con dos evaluaciones para poder cubrir el 100% que exige dentro de las 4 evaluaciones que se deben aplicar.
Como nosotros estamos viendo contabilidad 4 y ustedes ya vienen de ver introducción a la contabilidad, contabilidad uno, contabilidad 2, contabilidad 3, llegaron a la contabilidad 4. Una contabilidad muy bonita, una contabilidad donde se enfoca en los aspectos que vimos, en la parte de consignación, ventas a plazo, agencias y sucursales, matrices y subsidiarias, pero es importante que nosotros tengamos claro qué es la contabilidad. La contabilidad no es más que una disciplina que se encarga de estudiar, medir, analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización. Su objetivo es facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma y el control externo, presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Entonces, es importante de que nosotros conozcamos qué es la contabilidad. Y a veces parece mentira, pero a mí me ha pasado estudiantes de contaduría pública donde tú le preguntas de repente, ¿qué es para ti la contabilidad? Y quedan así como que le estuvieses hablando de medicina. Y nosotros como estudiantes que estamos en proceso de formación, debemos tener claro qué es la contabilidad. ¿Ok? Vamos a seguir entonces y entrar un poquito en materia de lo que se aborda el núcleo temático uno y es el contrato de consignación. Por el contrato de consignación o estimatorio, una persona denominada consignataria contrae la obligación de vender mercancía de otra llamada consignante, previa a la fijación de un precio que aquel debe entregar a este. El consignatario tendrá derecho a hacer suyo el mayor valor de la venta de la mercancía y deberá pagar al consignante el precio de que la haya vendido o no le haya devuelto al vencimiento del plazo convenido, o en su defecto, del que resultare de la costumbre. Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de contrato de consignación, aquí hablamos de dos partes. Dijimos, una que se denomina consignataria y la otra consignante. Entonces, esto tiene un contrato legal que ambas partes deben de firmar y dejar claro en ese contrato todas las especificaciones de la contratación. Cuando nosotros hablamos de consignación, tenemos unas bases legales y las bases legales la tiene el Código de Comercio. Es una de las bases legales que establece las condiciones y todos los aspectos relacionados con las consignaciones. Se sobreentiende que si está el Código de Comercio es porque hay una tipificación en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Aquí nosotros hacemos un paréntesis y nos enfocamos en lo que es la pirámide de Kelsen, que es la pirámide de jerarquía. Y sabemos que la parte de arriba de la pirámide inicia la Constitución Nacional.
¿Por qué? Porque es la madre base de todas las leyes, códigos, reglamentos y providencias administrativas que se despliegan en el ámbito legal. Estimados participantes, los que están conectados, ¿alguna pregunta hasta los momentos? ¿Alguna duda? ¿Se escucha bien también? Ok, por aquí me está escribiendo Mariagnis. Bienvenida, Mariagnis. Ok, perfecto. Y tenemos, ajá, aquí tenemos, lo veo como Del, pero no sé quién es. Si te puedes identificar. Buenas noches para ambas o ambos. Porque Mariagni sí tiene su nombre, pero el otro participante lo veo es con el nombre de Del. Entonces, si puede identificar su nombre, por favor, gracias. Ok, seguimos entonces. Basado en el Código de Comercio, se da nacimiento a un acto de comercio como tal. Y ese acto de comercio inicia con un consignador, que no es más que el propietario que traspasa la mercancía al consignatario, es decir, posición del bien o servicio. Esto lo envía en calidad de depósito, ¿ok? Pero el consignatario es quien recibe y automáticamente hace la venta. Y cuando hace la venta, nace lo que es un cliente. Esa venta puede ser al contado o puede ser a crédito. Recordando un poco contabilidad uno, cuando nosotros hablamos de crédito, y estamos vendiendo, nace una cuenta por cobrar. Pero si la venta es al contado, automáticamente recibo el dinero y entraría en una caja o directamente a nivel de banco. ¿Ok? Entonces, este es como una pequeña gráfica de lo que es el acto de comercio. Ahora bien, tenemos ahora partes en el contrato de consignación. ¿Ok? El contrato de consignación tiene dos partes, consignante y consignatario. El consignante es la empresa dueña de la mercancía que entrega en consignación. Y el consignatario es la empresa que recibe la mercancía en consignación. Fíjense que un ejemplo de esto lo vemos mucho en los supermercados, en Luxo, en Deli Plaza, incluso a veces hasta en Farmatodo también, en el Euromercado, que a veces las empresas manejan consignación de esa mercancía y el supermercado es quien se encarga de ir rindiendo cuenta al dueño de la mercancía. Entonces sabemos ya que partes del contrato es consignante y consignatario. Ahora tenemos que ese contrato de consignación tiene ciertas características. Vamos a ver. Primero, transferencia de propiedad. En un contrato de consignación, la propiedad de los bienes o productos generalmente pertenecen o permanecen en manos del consignante hasta que se venda.
Esto significa que el consignatario no es el propietario de los productos, sino un agente de venta. ¿Ok? Ahí hay que tener cuidado en el momento cuando se vaya a registrar en la contabilidad, porque a veces la gente piensa que una vez que la mercancía sale, ya no es como que propiedad de quien la tenía. Y sí, ¿ok? Deja de ser propiedad cuando se ejecuta la venta como tal. Tenemos la parte de comisión. El consignatario suele recibir una comisión o un porcentaje por esas ventas realizadas. Eso es específico y debe estar asentado en el contrato, ¿ok? Como compensación de sus servicios. Esta comisión se establece previamente en el contrato, lo que acabo de decir, y puede variar según los términos acordados. Otra es responsabilidad y riesgo. El consignante retiene la responsabilidad y el riesgo sobre los bienes o producto hasta que se venda. Esto significa que en caso de daño, pérdidas o robo, el consignante es generalmente el responsable de cubrir esos costos asociados. Eso es importante porque siempre surge pérdidas, robos, daño, deterioro. Y entonces ahí es importante dejarlo claro en el contrato quién es el responsable. ¿Ok? Tenemos periodo de consignación. El contrato debe especificar la duración del periodo. ¿Ok? Durante el cual el consignatario tiene autorización para vender los bienes o productos. Esto puede ser un plazo fijo o indefinido, dependiendo de lo acordado entre ambas partes. ¿Ok? Aquí es importante. Tenemos otras características. El precio de venta. ¿Ok? El precio de venta. El contrato puede estipular un precio mínimo de venta o un rango de precios sugerido para los bienes o productos consignados. Esto puede ayudar a evitar que el consignatario venda los productos por debajo del valor acordado, al tiempo que pueda obtener una ganancia si los vende a un precio superior. Contabilidad y reportes. El consignatario está obligado a llevar registro preciso de las ventas realizadas o proporcionar informes regulares al consignante, detallando las ventas, los precios de venta, las comisiones y cualquier otro detalle que sea relevante entre la operación. Seguimos. Devoluciones y retiro. El contrato debe abordar cómo debe manejarse las devoluciones de producto no vendido y los retiros de inventario por parte del consignante. Terminación del contrato. El contrato debe establecer las condiciones bajo las cuales cualquiera de las partes pueda dar por terminado el acuerdo de consignación. Esto puede incluir notificación previa y procedimientos de liquidación. Ok, ahora fíjense ustedes, ya viendo todas estas características, nosotros sabemos que debe estar un contrato legal. O sea, nosotros no podemos hacer una consignación sin que no haya de por medio un documento legal. Y ese documento legal es el contrato. ¿Ok? Que ambas partes tienen que estar de acuerdo, que ambas partes deben de firmar y que ambas partes deben de respetar. Por eso es que los contratos de consignación siempre se tienen que buscar con personas que sean responsables en este tipo de actos. Ajá. Preguntas a los participantes que están conectados, si hay alguna pregunta, alguna inquietud.
Ninguna. Ah, ok, ya por aquí se está, soy Oscar Cabrera de San Antonio de los Altos. Ah, perfecto. Bueno, chévere. Entonces somos tocayos, Oscar. Ok, hasta ahora todo bien, profe. Ok, qué bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Fíjense ustedes. Ahora nosotros tenemos unas razones para el uso de las consignaciones. Y aquí tenemos que, según Loaiza en el 2016 expresa, que el uso de las consignaciones son, en el caso del consignador, la parte crediticia, si el comprador no reúne los requisitos para una venta a crédito. Otra es investigación de mercado, para explorar nuevos mercados e introducir los nuevos productos. Y la parte económica aumenta las ganancias porque se incurren menos gastos y disminuye los costos de almacenamiento. Eso es por la parte del consignador. Ahora, por la parte del consignatario, tenemos la parte financiera. No efectúa compra, por lo tanto, no se desembolsa dinero. Menos riesgo, porque si la mercancía no se vende, se devuelve sin riesgo para el consignatario. Y la mercancía perecedera, si son de fácil deterioro, las pérdidas son por cuentas del consignador, es decir, del dueño y responsable de la mercancía. Entonces, fíjense ustedes, ahí juegan un papel importante ambos y ambos tienen que estar claros. Ahora, fíjense ustedes, vamos a la diferencia entre consignaciones y venta. En las consignaciones, el título de propiedad lo conserva el propietario hasta tanto se realice la venta. En la venta, el título de propiedad pasa del vendedor al comprador. Otra, no se realiza utilidad o pérdida en venta hasta que el consignatario no venda. En el caso de la venta, se realiza ganancia o pérdida de inmediata, pues. En las consignaciones, el acto de comercio es entre el consignador y consignatario. En la parte de la venta es un acto de comercio entre el vendedor y el comprador. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes lo importante que es todo lo que abarca la parte del contrato de consignaciones o consignación, que es nuestro primer núcleo temático. Ahora bien, estimados participantes, contabilidad 4 es una materia netamente práctica. Por lo tanto, se manejan dentro del plan de evaluación estudios de caso o ejercicios prácticos. Sin embargo, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que despierten esa capacidad investigativa. Ahorita hay muchos videos en YouTube, en Internet, que te fortalece el conocimiento y que vas viendo de repente la opinión de uno, vas viendo la opinión del otro y así sucesivamente. Y tú dices, wow, es importante uno saber, o yo no lo sabía, ¿ok? Y esa es la idea, despertar esa capacidad investigativa que permita fortalecer ese conocimiento como tal. Fíjense ustedes, hay ciertas recomendaciones que yo les voy a dar. Son recomendaciones basadas en experiencias.
y son las siguientes. Estamos en Venezuela. Lastimosamente tenemos unos factores interruptores que nosotros no podemos controlar, como lo es los cortes de electricidad, las caídas de internet. Nosotros no lo podemos controlar. El tema de la electricidad estaba calmado, sin embargo, ya lleva 2 semanas que ha estado fuerte la situación. Entonces, como nosotros no lo podemos controlar, esto nos invita, ¿ok? Esto nos invita a que nosotros debemos planificarnos, organizarnos y no dejar las cosas para último momento. Es decir, yo debo adelantarme, anticiparme. Entonces, como ustedes ya tienen su plan de evaluación, simplemente manos a la obra. Empiecen a desarrollar sus ejercicios, sus estudios de caso y no esperen hasta el final para subirlo. ¿Ok? No espere, no espere. Súbanlo con tiempo. ¿Ok? Súbanlo con tiempo. Porque recuerden que el éxito del cierre de este lapso académico 2025-3 va a depender de cada uno de ustedes. Ok, por aquí me está una pregunta que me está haciendo Oscar. Profesor, una duda. En el ejercicio práctico número 1, el monto que debo analizar en el que aparte, número 3, sería el total de la mercancía entregada al principio de la transacción. Sí. Sí, fíjense ustedes, ahí hay una parte que tienen que analizarla bien. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, mandas una mercancía, luego hay una venta, pero hay una parte que se maneja crédito. Entonces hay que analizar bien, bien el planteamiento. ¿Ok? Recuerden algo, muchachos. Cualquier duda, pregunta o inquietud, para eso está el foro de dudas. No dejen de escribir en el foro de dudas, ¿ok? No dejen de escribir. Si yo tengo una duda, yo lo plasmo allí. Yo, por lo general, me conecto todos los días y reviso el foro todos los días. Entonces, a medida que yo me vaya conectando, hay preguntas, yo voy respondiendo, ¿ok? Por mensajería privada no es aceptado, ¿ok? Así que no pierdan su tiempo escribiendo por la mensajería privada porque yo automáticamente le digo, estimado participante, si tiene duda o inquietud, favor dirigirse al foro de duda y plasmarla. Únicamente la mensajería privada es para aceptar de repente, profe, que la nota no me cuadra, o profesor, tengo una diferencia, o profesor, estuve enfermo. Cuestiones personales, pero no de dudas de preguntas, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes, es importante que ustedes realicen sus tareas y por favor revisen los archivos que suben, porque a veces me pasa que cuando voy a revisar y voy a calificar, la materia es contabilidad, pero hay un archivo que tiene que ver con administración o con finanzas. Entonces, sean responsables en saber revisar qué es lo que ustedes suben. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, ya para finalizar, los dejo con este pensamiento que dice, el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Esto lo dice Kofi Annan. Entonces, bueno, para mí es un verdadero placer estarlos acompañando en esta unidad curricular Contabilidad 4, deseándole el mayor de los éxitos. Y bueno, como digo yo, manos a la obra y si se llegan a caer, no se queden en el piso, se levantan, ¿ok? Porque eso es lo importante. Me caí en una evaluación, pero yo me levanto y sigo, porque siempre la constancia debe ser hasta el final.
Que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia y Dios me los bendiga siempre.